Bueno, pues vamos a continuar con la práctica 9. Habíamos situado ya el foco de luz, pero vamos a situarlo de una manera más precisa con coordenadas. Se trataba de iluminar desde el sureste y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el target y lo vamos a desplazar a una posición concreta. Ya sabéis que manteniendo el cursor sobre el botón y apretando el botón derecho del ratón nos sale este contador de coordenadas, en el cual vamos a poner coordenada en x0 y coordenada en y0, la z ya la tiene en 0, para el target. Y para el foco de luz vamos a poner pues un determinado valor en x, el mismo valor pero negativo en y luego pues un determinado valor de z que ya veremos. Vamos a poner, por ejemplo, 50 en x, vamos a poner menos 50 en y ahora para el z pues podremos poner más o menos en función de si queremos que esa sombra sea más alargada o menos. Bueno, pues vamos a poner un valor, yo antes lo he estado tanteando y un poco menos de 50, pues se aproxima bastante a lo que os vamos a pedir, a lo que tenéis en las imágenes que os mostramos en el enunciado. Bueno, pues vamos a poner esos valores y vamos a orbitar y ya comprobamos que la sombra es aproximadamente la que se nos estaba pidiendo. Bueno, antes de continuar quiero comentaros una cuestión. Cuando nosotros vamos a renderizar, vamos a hacer un render de prueba, vamos a entrar en render setup y ya establecemos los parámetros del tamaño de salida. En el cuadro de render setup fundamentalmente entraremos para cambiar estos valores de tamaño de la imagen. El otro día ya creé un botón de 1024 x 768 para poner directamente esos valores. Vamos a renderizar y vemos que a la hora de renderizar pues ese render se ralentiza cuando pasa por la zona de la malla espacial. Y es que pasa lo siguiente, aquí hay unas sombras que se están calculando y que no nos interesan para nada, como son las sombras autoarrojadas de la malla espacial, es decir, las sombras que unas barras arrojan sobre otras, bueno, barras y nudos. ¿De acuerdo? Esas son unas sombras que no se aprecian apenas en el resultado, pero que la máquina las está calculando. Realmente, como no necesitamos que sean calculadas, podemos hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el objeto malla espacial, lo vamos a hacer directamente con el clic o seleccionarlo aquí. Y vamos al menú Edit y en la parte inferior, en propiedades de objeto, vamos a desactivar esta casilla, que es la de recibir sombras. ¿De acuerdo? De este modo, siempre que queramos que un objeto no reciba sombras, pues entraremos aquí y desactivaremos. De este modo, conseguimos que la malla espacial no reciba sombras de sí misma. ¿Entendido? Ahora, al renderizar, pues comprobaremos que ese render es un poquito más ágil. ¿Vale? Dependiendo del ordenador que tengáis, pues bueno, se puede ganar bastante. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar a representar esto. Vamos a comenzar por el último render, que es el de la cónica, porque normalmente las perspectivas cónicas las vamos a obtener, igual que hicimos en AutoCAD, mediante una cámara. Para ello lo que vamos a hacer es crear, la pestaña de crear, vamos a ir a, aquí tenemos luces, la siguiente opción es la de cámaras. Entramos en cámaras y normalmente vamos a poner una cámara con target, aunque también tenemos la opción de poner una cámara libre. Vamos a poner una cámara con target porque de ese modo podremos controlar mejor hacia dónde miramos. La cámara la voy a poner más o menos en esta posición. Como ya sabéis, el cursor está marcando un punto siempre del plano XY, con lo cual va a poner la cámara y también en el target en el suelo. Entonces vamos a clicar más o menos en esta posición, arrastramos sin soltar y el target lo vamos a soltar más o menos en la base de ese primer soporte, que si os fijáis en la imagen del render, veréis que está más o menos en el centro.
Muy bien, vamos a cambiar, en el momento que ya hemos puesto la cámara, el visor de perspectiva ya lo podemos cambiar al de cámara. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la vista de cámara. La cámara está en el suelo y bueno, esto es lo que estamos viendo. Claro, el suelo lo estamos viendo de canto. ¿Vale? En el momento en que cambiamos al visor de cámara, si nos fijamos en los controles de visualización, vemos que han cambiado. De manera que el primero de ellos, el de zoom, es dolly camera, que lo que hace es acercar y alejar la cámara. Esto voy a desmaximizar este visor y así lo podremos ver mejor, por ejemplo, en el visor top. ¿De acuerdo? Cuando estamos en el visor de cámara, dolly camera lo que hace es acercar y alejar la cámara. ¿De acuerdo? Hay otro, bueno, justo el que está debajo, lo que hace es aumentar o disminuir el campo visual. ¿De acuerdo? Este de aquí, el de Perspective, lo que hace es ambas cosas a la vez, es decir, mueve la cámara a lo largo de la visual, pero mantiene el cuadro, es decir, a la vez va cambiando el campo visual de modo que más o menos nos mantiene el cuadro que teníamos inicialmente. Es decir, lo que hace es cambiar de una perspectiva menos forzada o menos fugada, mejor dicho, a una perspectiva más fugada. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendremos nosotros que elegir más o menos en función de la imagen que se nos esté pidiendo cuál va a ser esa posición de cámara. Si os fijáis también en el render veréis que la cámara no está en el suelo, está a una determinada altura. Concretamente da la sensación de que está más o menos a la mitad de altura de la altura del primer contenedor, ¿de acuerdo? Más o menos en el plano, digamos, medio de esa primera fila de contenedores. Bueno, mirad, la cámara la podemos mover justamente con donde tenemos el botón de encuadre, la podemos mover cambiando su posición, pero sin cambiar la dirección de la visual. ¿Vale? Bueno, con esto, claro, no podemos controlar, bueno, aquí en esta vista de alzado se ve cómo podemos cambiar la altura de la cámara, pero claro, no la cambiamos de una manera precisa. Si queremos cambiarla de una manera precisa, sabiendo que ese contenedor tiene una medida en altura, una dimensión de altura de 2,7, pues la altura de la cámara debería ser de 1,35. Bueno, pues podríamos seleccionar tanto la cámara como el target. Si cambiamos la altura, debemos cambiársela a los dos porque la cámara debe quedar a la misma altura que el target, es decir, la visual debe quedar horizontal para que la cónica sea de cuadro vertical. Esto es importante. Entonces seleccionamos ambos, nos vamos a desplazar, botón derecho y aquí en Z, en absolutas, ponemos 1,35. Y de ese modo la cámara ya la tenemos a esa altura. Bueno, ya cerramos. Y bueno, deciros también que si entramos en la opción de cámara y vamos a la pestaña modificar, pues aquí podemos controlar parámetros de la cámara, por ejemplo, la distancia focal, que controla también el campo visual, de manera que a menor distancia focal, mayor campo visual y viceversa. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la posición de cámaras, siendo esta una cámara con target, fijaros que si yo me voy, por ejemplo, al botón top, yo puedo mover la cámara horizontalmente manteniendo la cónica de cuadro vertical. ¿De acuerdo? Porque estaría moviendo solo en el plano XY, con lo cual no estaría cambiando su cota. ¿Vale? Bueno, pues vamos a elegir una posición, una determinada posición. Esta posición la tenéis que elegir en función de lo que estáis viendo en el render solución. Y luego a partir de ahí, pues de lo que se tratará será de, bueno, pues jugar yo a lo mejor entrando en el visor de cámara, pues con esta opción de perspective se trataría de fugar más o menos esa cónica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué tal nos queda el render. Vamos a renderizar. Y vemos que, claro, el fondo está completamente negro. Por defecto el fondo es negro. ¿Cómo podemos controlar el color de ese fondo?
Bueno, pues vamos a entrar en Rendering, Environment, y aquí vamos a controlar el color del fondo. Vamos a entrar en Background, ¿de acuerdo? Entramos ahí y entonces vamos a poner, pues os digo yo los valores para que sea un fondo de azul claro, digamos, de un cielo de un día despejado. Vamos a poner el rojo pues a 180 más o menos. Vamos a ponerlo más o menos a 180 y el verde y el azul lo vamos a poner a tope, 255. De ese modo, como veis, pues vamos a tener ese cian claro que se ve en el render. ¿De acuerdo? Aquí no se aprecia, pero bueno, cuando rendericemos sí que se verá. Vamos a renderizar porque os quiero comentar otra cuestión, y es que el borde del plano del suelo lo estamos viendo aquí, pero si aumentamos el tamaño del plano lo suficiente, llegaría un momento en que se aproximaría mucho al horizonte. Yo recuerdo que el horizonte, la línea horizonte debería estar justamente pasando por los puntos medios de las aristas verticales de ese primer contenedor, ¿vale? Porque es justamente a esa altura a la que está la cámara. Entonces vamos a seleccionar el plano, vamos a modificar sus dimensiones y vamos a ponerle bastante. ¿De acuerdo? Aquí no sé si veis esa línea, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir que esa línea no tenga esos saltos, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar bastante. Nunca llegaremos a estar en la posición exacta del horizonte, pero nos podremos aproximar bastante. Aquí estamos ya poniendo distancias de kilómetros. Bueno, ponemos un par de kilómetros, incluso algo más, y ya tenemos más o menos el borde del plano, los bordes del plano, simulando la línea horizonte. Vamos a renderizar. Y bueno, lo único es que fijaros que aquí tenemos una separación excesiva, es decir, el tamaño, digamos, del objeto en perspectiva, pues queda demasiado pequeño con respecto a la composición. Esto es porque no hemos controlado el formato de salida, digamos, la forma de salida en el visor. Esto lo tenemos que hacer entrando aquí en el tipo de visualización que tenemos, o en el punto de vista que tenemos, y activando Show Save Frames. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde ya nos damos cuenta que en efecto no hemos hecho el encuadre como corresponda. Lo que podemos hacer es simplemente pues o bien aproximar la cámara o bien cerrar el campo visual. Pues vamos a cerrar un poco el campo visual. Si cerramos el campo visual, la cónica no cambia. Si la cónica era correcta, pues simplemente aumentando o disminuyendo el campo visual, voy a seleccionar la cámara para que veáis el efecto en el visor de planta. ¿Veis lo que estamos haciendo? Estamos cerrando o abriendo esa pirámide visual. Bueno, pues la podemos ajustar hasta que esté más próxima al borde y de ese modo se pierda la menor cantidad de espacio posible en la imagen. Vamos a hacer un render de prueba y bueno, esta imagen pues en principio podría ser ya la definitiva. Vamos a controlar los otros visores para producir los renders que nos faltan, y entonces por ejemplo vamos a entrar en el de top, vamos a aprovechar ya, vamos a poner el Show Save Frames, tenemos que entrar en top, Show Save Frames, vamos a cambiar de vista alámbrica a Default Shading, y ahora en estándar vamos a cambiar de iluminación y sombras. En iluminación y sombras vamos a cambiar a iluminación con luces de escena. Vamos a volver a entrar y vamos a activar las sombras. Y bueno, vamos a acercar, voy a deseleccionar la cámara y bueno, pues hacemos ya el encuadre con el zoom en tiempo real hasta que más o menos nos quede la visualización que buscamos, siempre con unos márgenes no demasiado grandes. Vamos a hacer el render de prueba y esta podría ser la imagen definitiva. Vamos a por las perspectivas isométricas. Tenemos que hacer lo mismo. Vamos a poner Show Save Frames. Vamos a cambiar de Wireframe a Default Shading. Y aquí en estándar, iluminación y sombras, iluminación con luces de la escena. Volvemos a entrar.
y sombras. Y ahora fijaros que aquí tenemos el ViewCube. Voy a ponerlo en grande este visor. Fijaros que tenemos esta herramienta, igual que en AutoCAD, que nos permite buscar o representar con vistas isométricas. ¿De acuerdo? Concretamente la isométrica que vamos buscando es esta de aquí. Bueno, pues la ajustamos al visor, comprobamos y ya la tendríamos. Como veis, la sombra que estaba formando 45 grados con los ejes X e Y, pues en una isométrica queda completamente horizontal, que es de lo que se trataba. Bueno, pues ya tenemos esta y vamos a por la última. Vamos a cambiar al visor left y vamos a poner show save frames. Vamos a cambiar a default shading, iluminación y sombras, iluminar con luces de la escena y volvemos a entrar para sombras. Voy a maximizar y vamos a buscar la isométrica que nos piden. Hacemos el ajuste y ya sabéis que para guardar estas imágenes, pues produciendo el render, pues tendremos que venir aquí al botón de guardar y nombrar las imágenes como corresponde. ¿De acuerdo? Tenemos que primero vamos a seleccionar el tipo de imagen, que es JPG, y esta sería la imagen E09-C. Decimos guardar, aquí ponemos mejor y grande, ok, y ya la tendríamos. Bueno, pues así con el resto de imágenes y bueno, espero que os salga sin demasiada dificultad. Hasta luego.